Otro ejemplo de articulaciones sinoviales, vamos a tener las articulaciones en pivote o también denominadas trocoides. Esas articulaciones en pivote generalmente permite movimientos en el eje vertical de rotación, entonces también permite movimientos de rotación en un eje vertical. Entonces también donde tenemos una superficie, una articulación que es cilíndrica y que se adapta a una pequeña cavidad, entonces teníamos la articulación entre el diente, entre el diente del axis, segunda vértebra cervical, que se articula, que tiene forma cilíndrica y que va a formar como un eje, en donde este eje se va a articular con el arco anterior del atlas. Aquí tendríamos el atlas con sus masas laterales que se articulan aquí con los procesos articulares superiores del axis, los procesos superiores del axis, los procesos transversos del atlas. Aquí están los procesos del axis. Aquí tenemos la articulación entre el arco anterior del atlas y el proceso odontoideo del axis. Esa es la articulación atloido-odontoidea o la articulación atloido-axoidea medial, para poderla diferenciar de esta articulación plana, de esta articulación axoidea. Entonces gira alrededor de este eje, el atlas gira alrededor del diente del axis y permite movimientos de rotación. Entonces por eso le dicen en forma de pivote, la atlantoaxial. Articulación atlantoaxial. Esas articulaciones permiten el movimiento en un solo eje, por eso dicen que son monoaxiales. Permiten movimientos de rotación. Por último, tendríamos las articulaciones que por su forma se denominan en forma de bisagra. En forma de bisagra o denominadas gínglimo o en forma de polea, que es la troclear. Estas en bisagra permiten el movimiento en un eje transversal a la articulación, sobre todo en movimientos de flexión y extensión. El ejemplo clásico entre las articulaciones interfalángicas, en donde se encuentra una superficie articular que presenta un surco y que en este surco se va a introducir una cresta, entonces como si fuera una polea o una bisagra. Entonces permite el movimiento en un eje transversal a la articulación, ya sea cerrando o abriendo un ángulo. Entonces permite sobre todo movimiento sobre extensión o de flexión si se cierra el ángulo. Entonces son articulaciones interfalángicas entre los dedos de la mano o del pie, en donde una cresta se mete a un pequeño surco. Otro ejemplo sería la articulación húmero-ulnar, en donde la epífisis distal del húmero presenta una superficie articular con un pequeño surco y que se va a articular con la epífisis de la urna, que presenta una pequeña cresta. Entonces la articulación húmero-ulnar o cubital, que tiene forma de bisagra o gínglimo, que como permite un solo eje de movimiento, se clasifican como monoaxial. De esta forma tenemos que por la forma de las superficies articulares tenemos
esfenoideas, poliaxiles. También acordamos que cuerda en silla, articulación en silla, que son biaxiles al igual que la condilar o bicondilar, y las elipsoideas, que se incluyen en un solo grupo por muchos autores. Y las de pivote, tenemos una superficie articular en forma de cilindro que se adapta en una forma cavidad cóncava. Muy bien. También hay que ver las de bisagra, que son las de gínglimo o troquelar, con su pequeño surco en donde se adapta una cresta que permite el eje de movimiento en sentido transversal, por lo que se consideran monoaxiles, como son las interfalángicas o la articulación húmero-ulnar del codo. Vamos a pasar lo que son el otro grupo de categorías de las articulaciones. Tenemos dos categorías, donde teníamos concavidad y donde no había cavidad, que son un poco móviles o inmóviles, en donde teníamos las cartilaginosas y las fibrosas. Entonces, si hablamos de las articulaciones fibrosas, en donde son articulaciones que carecen de cavidad articular y donde se unen directamente y donde están en continuidad, donde se unen las superficies articulares. Entonces, estas fibrosas las podemos clasificar de acuerdo al tejido del que las está uniendo. Sería la sindesmosis. Esas sindesmosis generalmente se unen por membranas de tejido fibroso. Un ejemplo sería la articulación de las membranas interóseas. Entonces tendríamos una sindesmosis importante, que sería la articulación del tobillo. Sería aquí la fíbula o el peroné, y medialmente estaría la tibia articulándose con el astrágalo. La articulación talo a la articulación que se denomina la articulación del tobillo. Entonces, en esta unión entre la fíbula, que es lateral, y la fíbula existe entre la fíbula y la tibia. Aquí se presenta una unión o membrana interiosa reforzada por ligamentos, que es la sindesmosis fibia articulación tibiofibular. Otra sería entre las diáfisis del radio. Otro ejemplo sería entre las diáfisis del radio, entre el radio y la ulna. Entonces teníamos la epífisis proximal del radio y la epífisis distal del radio. Y aquí tendríamos la epífisis proximal de la ulna con su epífisis distal. Entonces, la articulación entre el radio y la ulna se encuentra una membrana interósea. Esas son articulaciones fibrosas de tipo sindesmosis. Entonces, la sindesmosis de la tibiofibular distal y la sindesmosis entre las membranas, entre la membrana interósea, entre el radio y la ulna. Entonces, continuando con estas fibrosas, tendríamos otra variante que serían las suturas. Estas suturas, de acuerdo a la forma de las superficies articulares, puede ser serrata o dentada. Tenemos las planas,
que son lisas, y son las que tienen forma de bisel, que son las escamosas. Estas suturas se encuentran fundamentalmente en el cráneo. Entonces las serratas vamos a tener entre la bóveda craneal. Si vemos la bóveda craneal, tendríamos aquí adelante aquí el frontal, los parietales y acá atrás el occipital. Frontal, los parietales y el occipital. Aquí estas superficies articulares tienen forma de diente y están unidas por tejido fibroso. Es decir, son articulaciones sólidas, de continuidad, que carecen de cavidad articular y por eso forman parte de esta categoría de las fibrosas, que son las suturas, que son la serrata o la dentada. Entonces, son fibrosas de sutura serrata o dental. Entonces aquí tenemos entonces una sutura sagital, la sutura landoidea, aquí tenemos otra sutura que es sutura londoidea, la sutura sagital, la sutura landoidea. Perdón, esta es la sutura la sutura coronal o frontoparietal. La sutura sagital o biparietal y la sutura parieto, occipital o landoidea. Todas estas son serratas. Las suturas planas sobre todo se encuentran en los huesos de la cara. Por ejemplo, la unión entre los huesos nasales. Aquí viene la cara con el frontal, o bien con el proceso frontal de la maxila. Todas son articulaciones sinoviales planas. Entonces aquí sería los huesos frontales. Pero voy a dibujarlo. Aquí viene el proceso frontal de la maxila. Todas son articulaciones sinoviales planas. Entonces aquí están los huesos nasales entre la maxila. Todas estas son articulaciones de tipo suturas planas. Son lisas y están unidas por tejido fibrosos. Carecen de cavidad y obviamente pues también de movimiento. Por último tenemos las escamosas. Las escamosas tienen su borde óseo está biselado entre las superficies articulares. El ejemplo clásico sería entre la articulación de la escama del temporal. Aquí tendríamos el temporal con el proceso cigomático del temporal. Entonces está articulando aquí con el parietal. Sería la articulación tempora sagital, tempora parietal. Son articulaciones en forma de escama. Son suturas escamosas. Las otras articulaciones son las que tendríamos entre los dientes, que son articulaciones
aquí, perdón. De las fibrosas tendríamos otra articulación que son entre la articulación alveolo-dentaria, en donde tenemos la espícula, que sería propiamente la raíz del diente, y estas espículas de la raíz del diente introduciéndose en lo que son del alveolo-dentario, en donde estaría la membrana parodental, y del cemento de la raíz del diente, fijándose una gran cantidad de fibra colágena que están fijando la pieza dentaria con el alveolo dentario. Entonces la articulación es alveolo dentaria, es una articulación fibrosa de tipo gónfosis. Aparte de las fibrosas, habíamos dicho que teníamos las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas que también son poco móviles, son semimóviles, y estas dentro de las cartilaginosas, donde ahora en lugar de predominar el tejido fibroso como medio de unión, va a predominar el cartílago como medio de unión. Entonces tenemos dos subtipos de cartílago cartilaginoso, que son las psicondrosis y la sínfisis. La psicondrosis, a su vez, algunos la dividen de acuerdo a su temporalidad y permanentes. Entonces, como su nombre, la unión es unión por cartílago, en que puede ser por indeterminada etapa de la vida, como son las temporales, y que sería el ejemplo de al nivel del disco del crecimiento fisiario. Entonces, a nivel de la unión de lo que sería la epífisis del hueso, que se está uniendo a la metáfisis. Entonces, en esta unión de la metáfisis con la epífisis, mencionábamos que se encuentra el disco epifisiario, el disco de crecimiento, y que ese disco de crecimiento, avanzada la pubertad, se osifica y se presenta una osificación de tipo endocondral. Entonces, después de la pubertad, esta psicondrosis temporal va a formar una unión de hueso, que es la sinostosis. Entonces, por eso se denominan temporales. Este disco de crecimiento en una fase proliferativa, donde de formación del hueso, de maduración, y que nos permite el crecimiento del hueso en sentido longitudinal, y que las fracturas en los niños involucra este hueso de crecimiento epifisiario, donde provoca alteraciones en el crecimiento del hueso, como sería acortamiento del mismo o bien angulaciones. Por otro lado, tenemos las articulaciones permanentes cartilaginosas de tipo sincondrosis, como sería la base del cráneo, entre lo que sería el peñasco y las alas mayores de la esfenoides, que está aquí adelante, la silla turca, donde con el foramen lacerum, aquí el cartilum, donde sería una articulación de sincondrosis de tipo permanente. Y otro sería la articulación entre las costillas, con el cartílago costal, articulándose con el esternón, ya sea de forma directa o bien a través de otro cartílago costal. En el caso de las costillas falsas, aquí una costilla verdadera. Entonces, este cartílago, que es de tipo hialino, es una articulación sin condrosis, permite los movimientos de las costillas. Entonces es muy importante para la respiración. Entonces serían de sincondrosis de tipo permanente. Por otro, tenemos las articulaciones de tipo sínfisis. Muchos autores dicen que son hemiartrosis.
hemiartrosis, en donde ya se puede llegar a formar una pequeña cavidad, una estrecha hendidura, donde una cavidad bien formada, ¿no? Donde presenta una hendidura entre las superficies articulares. El ejemplo típico entre los cuerpos vertebrales, donde se localiza el disco intervertebral. Entonces tenemos lo que son nuestros cuerpos vertebrales. Aquí atrás los procesos articulares, donde son sinoviales, planas. Pero aquí entre los cuerpos vertebrales se presenta el disco intervertebral, en donde se presenta la superficie articulares, tienen cartílago hialino, y entre esas superficies articulares que tienen cartílago hialino se encuentra un disco intervertebral que tiene gran cantidad de fibrocartílago, que si lo vemos de una vista superior tendríamos aquí el cuerpo y aquí a toda la periferia fijándose lo que sería este fibrocartílago, que en este caso del disco intervertebral entre los cuerpos vertebrales presenta este disco un pequeño núcleo gelatinoso, que es el núcleo gelatinoso, que son restos embrionarios de organizador primario, que es la notocorda. Entonces presenta un pequeño núcleo pulposo que se va deshidratando con el tiempo, y es lo que provoca que el sujeto con la edad, al llegar a la tercera edad, vaya perdiendo varios centímetros de altura. Entonces tenemos un disco, el disco intervertebral, formado de fibrocartílago, y reforzado externamente por ligamentos espinales anteriores, espinales posteriores. Está reforzado este disco intervertebral, que presenta un engrosamiento. Algunos autores lo llaman como anillo fibroso, y que en el centro presenta restos de la notocorda, que es el anillo pulposo, núcleo pulposo. Otro sería la sínfisis del pubis. Otro ejemplo sería la sínfisis del pubis entre la sínfisis del pubis entre entre los cuerpos del pubis se encuentra aquí una pequeña hendidura articular, aquí con su cartílago unido por fibrocartílago, y también su anillo fibroso que las está fijando. Entonces vemos que esta semiartrosis es una transición entre las articulaciones inmóviles y las articulaciones muy móviles, que son las sinoviales. Por eso se denomina una hemiartrosis, y que son semimóviles este tipo de articulaciones. Por último, vamos a hablar algo de la biomecánica de las articulaciones, en donde tenemos varios tipos de movimientos de la biomecánica, de los movimientos de la biomecánica, donde son los movimientos de flexión y extensión, donde hay un eje transversal. Tengo los movimientos de flexión aquí y extensión. Entonces, si se abre el eje de movimiento, se dice que es una extensión, y si se cierra el eje de movimiento, se denomina que es una flexión, y es en sentido transversal en un plano frontal. Muy bien, tenemos otros movimientos que son de aducción y abducción. Estos movimientos generalmente son en un eje
en un eje sagital, que se desplaza en sentido horizontal. Entonces, si tenemos aquí lo que es el plano medio de un sujeto, si separa su brazo, sería de abducción, es decir, que abre. Entonces se para en un plano sagital, en una dirección horizontal, en una dirección sería aducción. En cambio, si aproxima su extremidad, la aproxima hacia el plano medio o hacia abajo, a lo que es el plano medio se dice lo que es una aducción. Simplemente si baja el brazo. Si lo vamos a voy a hacer para que me entiendas. Voy a dibujar otro sujeto aquí para que podamos entender mejor. Entonces tenemos aquí a otro sujeto. En cambio, si nosotros aproximamos nuestra actividad hacia el plano medio, hacia el sentido horizontal, hacia lo que sería el plano medio, se dice que es una aducción. Entonces son movimientos que presentan las articulaciones. Si lo vamos a desplazar, se aleja del plano medio en un eje sagital, en un plano horizontal. Entonces sería aducción. Y si lo acercamos al plano medio, sería una aducción. También tenemos movimientos de rotación. Movimientos de rotación, estos van a ser en un eje vertical. Estos pueden ser hacia un plano medio, o hacia el plano lateral. Serían movimientos de rotación en un medio vertical. Podríamos tener un ejemplo: si la punta del pie la dirijo con la rodilla extendida hacia afuera, con la punta hacia afuera, sería una rotación lateral. Y si la punta del pie con la rodilla extendida la dirijo hacia adentro, sería una rotación medial. Y el movimiento lo está realizando aquí en la cadera, en la articulación coxofemoral. Entonces sería una rotación lateral con una rotación medial, y lo que está rotando es la cadera, manteniendo la rodilla extendida y dirigiendo la punta ya sea lateralmente o medialmente. Rotación lateral y medial. Lateral y medial. Lo mismo sucede aquí en el hombro. Si le pedimos al paciente que flexione el codo, y si le pedimos que haga hacia abajo el codo, manteniéndolo flexionado, el movimiento va a ser en el hombro y va a ser una rotación medial. Y si le decimos que levante la mano manteniendo el codo flexionado, va a presentar una rotación lateral del hombro. Rotación medial, rotación lateral del hombro. Hay movimientos también de lo que se denominan de pronación. Movimientos de pronación y supinación. Estos son sobre todo en el antebrazo, en donde también se hace una rotación. En realidad es una variante. Si la rotación lo abro medialmente, en este caso la palma de la mano la dirijo en un plano posterior, sería la pronación. Y si la realizo hacia un plano, hacia la rotación lateral, hacia un plano anterior, la palma de la mano, se dice que es supinación. Entonces, movimientos de pronación y movimientos de supinación. Entonces, la pronación sería una rotación medial del antebrazo, mientras que la supinación sería una rotación lateral del antebrazo. Que la rotación medial, la palma de un plano anterior a un plano de un plano superior. Y la superior, nuevamente voy a explicar la palma de un plano anterior a un plano. Muy bien. La palma de la mano
la palma de un plano anterior a un plano posterior, y la supinación, la palma de la mano hacia un plano posterior. Lo mismo va a ser a nivel del pie. Se habla de versión e inversión. Eversión sería que aquí está la rodilla del sujeto y aquí está su pie. Si la planta del pie la dirige, la rota hacia afuera, sería la eversión, y si la rota hacia adentro sería la inversión. Aquí está la otra rodilla del paciente, aquí está su pie. Entonces, si dirige la planta del pie en un sentido, en una rotación lateral, sería eversión. Y si dirige la planta del pie hacia un plano medial, sería inversión, rotación medial. Hay movimientos compuestos como son la circunducción. Generalmente la circunducción es la de dibujar o hacer un círculo en el aire. Son movimientos compuestos de flexión, extensión, aducción y abducción. Aducción y abducción. La circunducción, esta circunducción de que hablamos, la realizan las articulaciones las que tienen más movimientos, las que son las articulaciones del hombro. Entonces le pedimos articulación, le pedimos al paciente que dibuje un círculo en el aire. Le pedimos al paciente que dibuje un círculo rotando toda su extremidad superior de aquí del hombro como un eje. Este movimiento va a ser una combinación de flexión y extensión, de abducción y aducción del hombro para dar la circunducción. A nivel del pie, muchas veces, para no dar confusión de lo que es flexión y extensión propiamente del tobillo, hablamos, si el sujeto lo hacemos caminar de talones, hablamos de flexión dorsal. Si camina el paciente de talones, es una flexión dorsal. Y hablamos de flexión plantar si le decimos que camine de puntitas. Flexión plantar se dirigir la planta del pie hacia abajo como caminar de puntitas, y la flexión dorsal sería dirigir el dorso del pie hacia arriba, como sería como cuando caminamos de talones. Por otro lado, una vez que ya vimos todo esto, pues esto fue un breve repaso. Espero que te haya podido ayudar a poder entender un poco de las generalidades que son del hueso y de las articulaciones. Que Dios te bendiga y que te vaya muy bien.